Se comparó básicamente cómo estaban los ateromas en la aorta y se vio que el ratón noqueado doble, o sea, insulina y ApoB, tenía una aterosclerosis más acelerada. O sea, sí es cierto que la insulinoresistencia genera aterosclerosis acelerada, pero tiene que haber una comorbilidad asociada. En este caso, dislipidemia, diabetes, obesidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos demuestra este tipo de estudios. En otras palabras, siempre el manejo va a ser multifactorial, ¿no? Componente lípidos, componente glucosa, componente presión, componente obesidad, ¿cierto? Es multifactorial, ¿ya? Y este mismo grupo de estudio hizo lo mismo, un doble bloqueo del receptor de insulina para que no se pegue la insulina, por lo tanto va a haber hiperinsulinemia, ¿ya? Y en el mismo ratón ApoB, ¿ya? Y se ve que no había ese aumento de esa aceleración de la aterosclerosis. ¿Qué significa eso? Que solamente el hecho de que tenga insulina elevada no me genera aterosclerosis acelerada. Tiene que haber, digamos, un componente post-receptor que sí genera ese problema. ¿Y qué lo genera? La inflamación, la lipotoxicidad, la lipotoxicidad. ¿Ya? ¿Sí? En otras palabras, siempre el enfoque va a ser de manejo multifactorial, no solamente lípidos solos, no solamente glucosa solo, sino todo. ¿Ya? Vamos a pasar. Ya, desde el punto de vista ya clínico, usted tiene su perfil lipídico, ¿no? De preferencia en ayunas, 12 horas de ayunas, ¿sí? Pero vean que acá algunas guías o revisiones recomiendan que fuese también en no ayunas. O sea, ustedes que a veces hacen campañas de lípidos, de epidemia así al azar. Van a un mercado, van a un lugar y hacen control de glucosa y colesterol, pero no están en ayunas. Y que dice acá, si está muy elevado, pues hay que hacer un lipídico. No, es lo que significa. O sea, con screening puede ser en no ayunas, ¿no? Y si está elevado, le hacen ya un, ¿no? También ahora van a escuchar hablar de este ApoB y lipoproteína A, que también, digamos, se asocia a una cardiovascular, pero es difícil dosarlo realmente. Se considera, aquí tienen ustedes los cortes, lo van a leer, pero más nos basamos en el perfil lipídico convencional, ¿no? Para el manejo de la dislipidemia, ¿no? Y el manejo va a ser según el objetivo, ¿no? Si un paciente con evento cardiovascular establecido será secundario, y si no lo tiene será primario, ¿no? ¿Sí? Siempre es importante, en este caso, recordar qué grupos tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares, sea primario o secundario. O sea, que él ya tuvo una enfermedad establecida, sea infarto de corazón, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, definitivamente es un paciente que va a recibir manejo de dislipidemia desde el comienzo, ¿no? Y si tiene alguna condición de riesgo, bueno, dependerá mucho ya de cómo estén los niveles de lípidos, ¿no? O tenemos pacientes adultos, antecedentes familiares de enfermedad previa cardiovascular, hipertensos, diabéticos, enfermedad renal ya, digamos, moderada, ¿no? Todos ellos son pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿ya? Y aquellos que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida y no están en ese grupo de alto riesgo, podemos buscar, digamos, algunos factores, pero que no necesariamente van a indicar que van a darle tratamiento. Por ejemplo, está síndrome metabólico. ¿Ya? Vean cómo el hecho que haya síndrome metabólico no implica que voy a dar tratamiento farmacológico. Si este paciente lo educo, hace dieta, ejercicio y baja de peso y mejora sus componentes, no tengo que darle nada, realmente, ¿no? Pero si el componente de lípidos, digamos, predomina y está en un grupo de riesgo cardiovascular, sí le voy a tratar, ¿ya? El resto ya son factores nobles que ahorita, digamos, están en la literatura, pero lo pueden tener como dato, ¿ya? Aquí lo importante es esto, ¿no? Que ustedes cuando tengan un paciente con dislipidemia tienen que ver cómo está su riesgo cardiovascular. Si es establecido o solamente el riesgo. Esa es la diferencia, ¿no? Inclusive hay algoritmos y hay modelos y hay en internet cómo calcular el riesgo cardiovascular, digamos, en base a algunos factores, como la edad, colesterol, HDL, si tiene hipertensión, sistólica diastólica, si es diabético o no, si es fumado. Ustedes solamente cliquean y les sale el riesgo cardiovascular, ¿no? Si es más del 20% a 10 años, es elevado,
podría indicar tratamiento para dislipidemia, ¿no? Y cuando ya yo voy a ver metas de control, estas son las metas según el riesgo. Riesgo bajo, puedo permitir que el LDL esté en 160 o menos, ¿no? Si es moderado, 130, ¿no? Si es, por ejemplo, diabético, será menos de 100, ¿no? Y si ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, será menos de 100 o incluso menos de 70, según, digamos, el tipo de paciente que yo tenga al frente, ¿no? Esto aquí es lo mismo que hemos conversado en la parte de estilo de vida, simplemente también funciona para lo que es dislipidemia, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, de repente las estatinas son, digamos, las de primera elección, ¿no? A partir de ahí, digamos, tenemos otro tipo de fármacos que bajan colesterol, pero son ya de segunda línea. Por ejemplo, el ezetimibe, que está en el mercado, secuestradores de biliares, que no lo tenemos en el mercado, y los inhibidores de la PCSK9, que tienen que ver con la depuración del receptor de LDL, que también está, digamos, disponible, pero no está en el mercado. Y prácticamente nosotros nos guiamos más en la estatina y el ezetimibe, ¿no? Y acá abajo tenemos más o menos qué porcentaje de lípidos bajan, ¿no? LDL casi un 55% con estatinas, HL aumenta un 15% y baja triglicéridos un 30% más o menos, ¿no? En cambio, del lado de triglicéridos tenemos básicamente los fibratos. Niacinas no lo usamos mucho porque tiene mucho efecto adverso, produce mucho flashing, es como un rubor, con ardor, calor, no tolera mucho la niacina, por lo tanto, más usamos fibratos, ¿no? Y fibratos bajan más que triglicéridos, lógicamente, un 10 o un 20%, ¿no? 20 a 50%, ¿no? En lo que es estatinas, ¿qué es lo que más van a usar? ¿Ya? Sí tenemos, digamos, según las guías, la intensidad por la cual bajan el colesterol LDL, que es el parámetro, digamos, de control, ¿ya? Por ejemplo, una dosis de 40-80 de atorvastatina o de 20-40 de rosuvastatina baja casi un 50% el nivel de LDL. Se considera como de alta intensidad. Esto lo usamos más para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? En cambio, dosis menores, digamos, que bajan 30-50% de LDL, consideramos como de moderada intensidad. Aquí usamos pacientes con riesgo intermedio de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Y aquellos con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular usamos de baja intensidad, con dosis muy bajas. Por ejemplo, simvastatina de 10, pravastatina de 20, rovastatina de 20, que son los que realmente menos usamos, ¿eh? Más usamos atorvastatina o rosuvastatina, ¿eh? Bueno, recuerden que las guías clínicas han sido elaboradas según estos ensayos clínicos, que son ya históricos, ¿ya? Esto también ya es histórico, cómo ha ido evolucionando la guía clínica de la epidemia. Y vean en este estudio de metaregresión, ¿no? Mientras más bajo es mi colesterol, mayor beneficio voy a tener. O sea, hasta el momento, digamos, todavía no tenemos un nivel mínimo de corte de LDL. Se ve que mientras más bajo es mejor, ¿no? Comenzamos con 130, después bajamos a 100, ahora estamos en casi 70 o 50 incluso, ¿no? De colesterol LDL, ¿no? Y lo que deben recordar que como usamos más estatinas, lo más frecuente que podemos ver es la miopatía. Por lo tanto, si hay pacientes que están con estatinas y tienen dolor muscular generalizado, hay que pedir una CPK, ¿no? Si está elevado, suspendemos las estatinas, ¿no? Y si requiere tratamiento farmacológico, de repente daríamos dosis menores de estatinas con otro medicamento, o en todo caso solamente dieta y ejercicio, no nos quedaría otro, ¿ya? Ahora, si aún así tiene alto riesgo cardiovascular y requiere tratamiento farmacológico, lamentablemente tenemos que asociar estatinas, pero con dosis muy bajas de repente, que tolere el paciente, y no nos queda otro, ¿ya? No es aconsejable, digamos, dosar CPK de rutina, o sea, tiene que haber clínico, ¿no? Si está con estatina, tiene dolor muscular, doso la CPK. Si el paciente está sintomático, no tengo por qué dosar el CPK, ¿no? Ahora, si bien con estatinas y la historia del LDL, digamos, es lo que más conocemos con respecto a prevención primaria y secundaria, también lo tenemos con triglicéridos, pero no es tan claro, ¿no? Sabemos que triglicéridos también, digamos, lo lleva las VLDLs
y las intermedias que son las IDLs, que también pueden ser aterogénicas, pero no es muy clara la asociación. Pero aún así, digamos, si vamos a usar, digamos, un tratamiento para triglicéridos, podemos hacerlo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen más de 500 de triglicéridos. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de pancreatitis. Pero fuera de eso, digamos, el uso de manejo de, digamos, de fármacos para triglicéridos es bastante controversial, ¿no? Si no hay, digamos, un riesgo cardiovascular, digamos, establecido, digamos, damos mejores estatinas, ¿no? Pero si solamente es triglicéridos, es preferible ver si que hay una causa subyacente. Por ejemplo, síndrome metabólico. Por ejemplo, diabetes, que es lo más frecuente que lleva triglicéridos. ¿De acuerdo? Estos son los fibratos que hay en el mercado para manejo de triglicéridos. Solemos darlo, inosifosfibrato, besafibrato que están en el mercado. Fenofibrato también y genfibrocilo, que son los más baratos, los más antiguos, pero lo que tiene más, digamos, efectos colaterales. Así como las estatinas producen miopatía, los fibratos también pueden producir miopatía. Y de estos fibratos, los que más producen miopatía es el genfibrocilo. A veces lo usamos menos, por cuestión de costos, repito, lo usamos, pero si no es por cuestión de costos, usamos ciprofibrat o fenofibrato en este caso, ¿no? A ver, y la otra tendencia es cuando queremos asociar estatinas con fibratos. Igual, ¿no? Como ambos producen miopatía, hay más riesgo de miopatía si asociamos ambos, ¿no? Pero en la práctica lo hacemos, ¿no? No es que no se puede hacer, ¿no? Sobre todo con dosis bajas. Si yo uso dosis bajas de estatinas con fibratos, lo puedo hacer. Sobre todo si tiene buena función renal, ¿no? Después sería mi parámetro clínico para decir que no puedo asociar cómo está la función renal, básicamente. Si tiene buena función renal, con seguridad podría ofrecer una estatina y un fibrato, pero con dosis baja, ¿no? Pero si ya tiene problema renal, prefiero no asociar, ¿no? Y solamente jugar con las estatinas. Este es el algoritmo que ustedes de repente van a leerlo más y, digamos, estudiarlo más porque lo ven en la guía, ¿no? Se basa siempre en grupos de riesgo cardiovascular, ¿sí? Alto riesgo cardiovascular va a ser estatina, ¿no? Y si no tiene alto riesgo cardiovascular, ¿qué voy a ver primero? ¿Cómo está el LDL? Si mi LDL está más de 190, puedo dar estatinas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente que no tiene riesgo cardiovascular, ese LDL no es muy elevado? Y me pregunto si tiene diabetes. Ese es el otro grupo que se va a beneficiar con estatinas, ¿no? Y si tengo un paciente que no tiene evento cardiovascular, el LDL no es muy alto, tiene diabetes, puedo dar estatinas. ¿Y cuál va a ser ahí mi meta? Que esté menos de 100 el LDL, ¿no? A partir de ahí, digamos, si tengo un paciente que no tiene evento cardiovascular, no tiene riesgo cardiovascular, su LDL no es muy elevado y no tiene diabetes, el dar o no dar estatina realmente es bien controversial. Pero lo malo es que lo van a ver, chicos, ¿no? Sí. Pacientes con 201 de colesterol le dan una estatina de 40, ¿no? ¿Sí? Paciente con 151 de triglicéridos le dan un fibrato, y así por el estilo, ¿no? Se da, digamos, en la práctica, pero no es lo que dice la guía. Ustedes ya toman, es denunciable. ¿Cómo? Está denunciable esa práctica, doctor. Realmente no, pero ya, siempre hay una salida, como se echa la ley y se adapta, ¿no? ¿Sí? Okay. Tenemos, por un lado, la medicina basada en evidencias, ¿cierto? Me baso en los estudios que hay, ¿cierto? Todo lo que digamos, justifique la evidencia, lo puedo aplicar, ¿cierto? Lo tengo al otro lado, que es la preferencia. La preferencia del médico y del paciente, lógicamente. Entonces, tenemos las dos situaciones, ¿no? Lo que me dice la guía y lo otro es la preferencia, que implica el valor que le dé el médico o el paciente al tratamiento que yo le voy a recomendar, ¿no? Entonces, ahí ya entra una cuestión más de ética, ¿no? No es que sea punible denunciable, sino que es una cuestión más de ética, ¿no? O sea, digamos, yo cruzo la pista y tiene que ser por el profesor personal, ¿cierto? ¿Usted lo hace? No. Ya. ¿Lo voy a meter a la cárcel por eso? No. ¿Lo voy a meter una multa?
De repente si un policía está ahí, Una gritada. una multa, ¿no? Pues no lo hacen tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, hay cosas, digamos, que no justifica la evidencia, ¿no? Mejor por el crucero peatonal, porque tiene miedo que te van a atropellar, ¿no? Y la otra que sea el valor que yo le doy. No hay carros, es feriado, paso por mitad de la pista. Al final depende cómo uno individualiza cada situación, ¿no? ¿Sí? Incluso ustedes van a estar en esa situación donde de repente van a trabajar, nosotros trabajamos como empleados y no somos dueños, ¿cierto? Y el dueño te dice en la clínica, ¿sabes qué? Recetan más estatina, pues, ¿no? ¿Sí? Porque tengo mucho en la farmacia, ¿cierto? Entonces, no es ético, ¿no? Se supone, pero a veces las condiciones se dan en ese sentido. Y lo van a vivir, muchachos. Así que, digamos que a veces la receta aguanta todo. ¿Sí? ¿Es solo en el caso de los hidratos y las estatinas? En general, o sea, para todo tipo de fármaco realmente hay una justificación por evidencia. Pero hay otras que a veces están en esa zona gris, digamos, de dar o no dar. Y eso depende del valor que tú le des a veces a la clínica, ¿no? O sea, es un paciente que de repente, por ejemplo, ¿no? Ya no tiene evento cardiovascular, ¿no? Tiene colesterol elevado, ¿no? Está haciendo dieta, ¿no? Y de repente, yo sé que puede ser genético, pero no tengo cómo demostrarlo. Te me dice la evidencia que lo dé, ¿no? No lo puedo demostrar. Te manda a la clínica, ¿cierto? Tengo un paciente diabético, ¿no? Por ejemplo, tiene nefropatía, ¿no? Y tengo que ser multifactorial. Trato bien su glucosa, trato bien su presión y tiene un colesterol LDL en 100. Le doy o no le doy estatina. Le tengo que dar. Porque es meta triple. Glucosa, lípidos y presión. Y le doy su estatina, manejo su glucosa, ¿no? Y manejo la presión también. Tengo un paciente que tiene presión normal y tiene microalbuminuria. Le doy un antihipertensivo. Me tengo que dar, ¿no? ¿Sí? Porque ahí sí la evidencia al menos me ayuda en algo. ¿Sí? Es simple decir. Se puede individualizando en cada paciente. Ya este es para prevención primaria, que es lo que hemos explicado. ¿Ya? Secundaria básicamente es, sabiendo que el paciente tiene riesgo cardiovascular, veo qué intensidad de estatina le voy a dar, ¿no? Si es de muy alto riesgo cardiovascular, le haré una estatina de más intensidad, ¿no? Por ejemplo. Me refiero a esto de acá, ¿no? Esto de acá, que lo tiene que ustedes ya revisar, ¿no? Un paciente con riesgo cardiovascular elevado, le voy a dar una estatina de alta intensidad, con mayor dosis, nada. Un paciente de bajo riesgo cardiovascular, le doy una de menor intensidad, ¿no? Y a eso se refiere este algoritmo que saca, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, cuándo dar una estatina de alta intensidad y cuándo no. Y también cuándo asociar, porque igual son pacientes que deben estar con una meta de colesterol muy baja. ¿Qué pasa si yo de repente estoy con máxima dosis de estatina y no logro mi meta? Que 100, 70 o 50 según cada caso, ¿no? Entonces, ahí lo que me recomienda la evidencia es asociar ezetimibe, por ejemplo, que se hay en el mercado, ¿no? Ezetimibe con atorvastatina, ezetimibe con subastatina que ahora hay, ¿no? La idea de asociar la dosis es que hay un efecto aditivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la epidemia, si mi gol estándar es, digamos, el LDL, y el riesgo cardiovascular en la parte clínica, entonces primero empiezo con una estatina, ¿cierto? No logro la meta y necesito bajar mi LDL, agrego ezetimibe. Hasta ahí estoy bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a pesar de todo eso estoy con esa terapia dual y no logro metas? ¿Qué dice la guía? Asociar un inhibidor de la PCSK9, que no lo tenemos en el mercado, lamentablemente. Entonces, ¿qué ha hecho la industria farmacéutica? Aumentar mis presentaciones de estatina, ¿no? Subir a 80, a 40, ¿no? Y asociarlo en este caso a ezetimibe, ¿no? Al final, digamos, la dosis de estatina, digamos, si el paciente tolera estatina a la dosis muy alta, no lo puedo seguir. Si no tolera, le haré ezetimibe para bajarle la dosis. Pero si a pesar de todo eso, digamos, no lo aumentas, es un problema para nosotros.
pero no tenemos más opciones en el mercado, ¿no? Este es lo mismo, pero vean que en el seguimiento cada 4 o 6 meses voy a hacer el control de lípidos para ver cómo está mi meta de LDL, ¿no? Ahora, en tipo 2, igual, ¿no? En tipo 2 ya les he dicho, hay que ser multifactorial, no solamente glucosa. Lo mismo que hice en esta tabla, ¿no? Sino que hay varios componentes, ¿no? Lípidos, cómo está la glucosa, ¿no? Cómo está el colesterol, si fuma o no fuma, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, hay un parámetro que se llama colesterol no HDL. ¿Qué significa esto? O sea, yo tengo un paciente que está en meta de colesterol, ¿no? Y quiero seguir siendo intensivo con el, digamos, con el tratamiento, pero ya llega a la meta de colesterol. Yo sé que hay algunas partículas que son intermedias que también son aterogénicas. Entonces uso otro parámetro de colesterol no HDL. ¿Cómo se calcula esto? El colesterol total menos el HDL. Y me sale el colesterol no HDL, ¿cierto? Entonces, en ese colesterol no HDL no solamente va a haber LDL, va a estar ahí también las IDL, las LDL. Y todas ellas son potencialmente aterogénicas, por lo tanto, si yo tengo mi colesterol LDL en 100 y quiero seguir siendo más intensivo, use el colesterol no HDL. El resto colesterol menos HDL. Si está más de 130, considero que puedo seguir intensificando mi tratamiento. O sea, yo tengo un paciente con cardiovascular o diabético, con antibiótico cardiovascular, y mis estatinas, logro un nivel de colesterol, ¿no? Y ahí veo mi colesterol no HDL, ¿no? Si está en meta, sigo con el tratamiento. Si está en 130, le puedo seguir intensificando, ¿sí? Aún en rangos normales de colesterol, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es lo mismo, sino que tiene otro algoritmo. Si logra la meta, ya el equipo No, si logras la meta ya alto riesgo cardiovascular, tienes que continuar con ese mismo tratamiento. Ya es permanente. Ya es permanente. La meta es menos de 130. ¿Mm? ¿Cuánto es la meta? A ver, la meta para un paciente que no tiene mucho riesgo, 160 menos, no hay problema. Uno de riesgo intermedio, 130 menos. Ya diabetes, con medicamento cardiovascular, es 100 o menos. Ya con un evento cardiovascular, es 1970. Muy alto riesgo es 50, eso lo ven en cardiovascular. Ahí lo manejamos eso. Sí, ajá. Lo hice. Ahora pásame bien. Por favor. Ya, aquí este algoritmo más o menos lo he puesto porque aquí vean cómo es cómo mira la parte farmacológica, ¿no? Empezamos con estatina, si no logramos meta, hacemos ezetimibe, ¿no? Si no logramos meta, mira, aquí hay un tercer agente que se llama el ácido benzenoico, que ya hay en el mercado actualmente. Es un inhibidor de una de las enzimas, digamos, que tiene que ver con la síntesis de colesterol, sino que no es la de la estatina, es un poquito más alto. Entonces se ha visto que también se puede asociar en este caso. Entonces, si yo tengo un paciente con estatina, no logro metas, asocio el ezetimibe, ¿no? Si no logro metas, puedo asociar este ácido benzenoico, ¿ya? Y si con eso no logro metas, ya sería el inhibidor de la PCSK9, pero no tenemos en el mercado lamentablemente, ¿ya? Es lo mismo. Ya. Doctor, en un paciente con riesgo cardiovascular súper bajo, doctor, ¿cuál sería nuestro punto de corte para empezar a dar 160. 160? Incluso los cortes dicen, si no me da 190, Ajá. no habría preocuparme, ¿no? Así es, ¿no? O sea, si no tiene riesgo cardiovascular, veo el LDL, ¿no? Si no es diabético, ¿no? Si está hasta más de 190, sí, se puede beneficiar. Ahí recién Si está menos de 190, el beneficio es realmente... intervención de Claro, diabetes. Dice, como dicen, para un futuro inmediato, son fármacos que todavía están, que ya se han ido aprobados, pero no están en el mercado todavía, ¿no? Son antigrupos monoclonales, ¿no? El alirocumab, el velocumab, el inclisiran, son medicamentos que actúan inhibiendo la PCSK9, que es un péptido que ancla el receptor de LDL. Entonces, cuando digamos que Necesitamos el anclador. se inhibe esta proteína, simplemente el LDL
comienza a degradarse, pero eso también hace que se sobreespecie más el diabetes, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que tiene un efecto de ese tipo. ¿Ya? Ese medicamento todavía no lo tenemos en el mercado, lamentablemente. ¿No? Pero, Este es lo mismo, pero ya es otra sociedad, es la de endocrino. Aquí de repente lo nuevo es que ya el uso de niacina cada vez es más, menos frecuente, ¿no? Porque causa mucho efecto adverso. ¿Ya? Pero esto es casi igual a lo que hemos conversado. ¿No? Muy bien, chicos, ¿qué haremos? break. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o duda de lo que hemos conversado? Bueno, el mensaje, chicos, es que en lo que es cardiovascular es lo que es multifactorial, ¿no? Si bien tenemos síndrome metabólico y es un diagnóstico sindrómico, entre comillas, lo más importante es ver qué componentes se agregan, cómo tratar cada componente y qué valor le damos a cada componente, ¿cierto? Síndrome metabólico con diabetes, priorizo mi diabetes, ¿no? La glucosa. Síndrome metabólico, hipertensión, priorizo la hipertensión. Síndrome metabólico con dislipidemia, también y en ese sentido. Todas ellas siempre como un tratamiento piramidal, base, dieta, ejercicio y la voluntad. Lo que se agregue encima ya depende de la dosis. ¿Ya? ¿Sí? Ya. El último tema es diabetes, pero no desde el punto de vista clínico, ¿no? Porque usted va a tener un curso de diabetes, ¿cierto? Ah, sí. Ese curso va a llevar ya también. Es bien largo ese curso, ¿no? Ahí vamos a ver todo lo que es diabetes. ¿No? ¿Y qué curso se llama? En agosto creo que ya nos diabetes. ¿Sí, en serio? Mira, nosotros Todo lo demás. Ya, lo que me piden acá básicamente es hablar de Lo general nomás. epidemiología, factores de riesgo, básicamente eso. Mucho de ello ya lo hemos conversado, pero a ver, Retinopatía. este gráfico es para ilustrar lo siguiente. Vean, este es un diagrama donde se ve el porcentaje de retinopatía según el nivel de glucosa y de glicosilada, ¿ya? Y también de glucosa postprandial, ¿no? ¿Qué se ve acá? Cómo la prevalencia de retinopatía aumenta en un punto que se vuelve casi exponencial, ¿cierto? Ese punto es lo que ya conocemos como un corte diagnóstico de diabetes, ¿no? Glucosa en 126, glucosa a las 2 horas en 200 o más, una glicosilada en 6.5 más. Son los 3 criterios bioquímicos de diabetes, ¿cierto? ¿Por qué se adoptó ese corte y por qué se bajó ese corte? Por este criterio epidemiológico, ¿no? O sea que a partir de ese punto para adelante el riesgo de retinopatía aumenta casi exponencialmente, ¿no? Inclusive podemos decir que casi es un 20% que quedan con retinopatía por debajo de esos límites. ¿Qué significa eso? Que puedo seguir bajando mi corte, ¿cierto? ¿Sí? Pero ya va a depender mucho de qué tratamiento le ofrezca al paciente para que yo baje el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente o tengo un estudio de laboratorio que me detecta muy tempranamente el cáncer, ¿ya? Lo pongo como mi gol estándar, ¿cierto? ¿Sería un error o no? Lo detecto más temprano, ¿cierto? Pero mi tratamiento es quimioterapia. ¿Estaría bien o no? No estaría bien. ¿Cuál sería mi gol estándar ahí? La patología, ¿cierto? Yo veo mi grupo, sí es un cáncer, ¿cierto? No que yo veo en sangre, parece un cáncer, no, es un cáncer, no. Y esa es la patología. Si yo tengo una enfermedad donde, digamos, el tratamiento, al bajar el corte, el tratamiento me puede beneficiar y no es contraproducente, lo puedo seguir bajando. ¿Sí? ¿Por qué bajó la glucosa a 126? El paciente está asintomático, no tiene poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Y está en 126. ¿Por qué bajo mi corte y digo que es diabetes? Primero, por este riesgo epidemiológico, ¿cierto? Y segundo, porque si yo que haga dieta y ejercicio no es contraproducente. Va a bajar de peso, va a hacer ejercicio y va a bajar su glucosa, ¿cierto? No es contraproducente. Si lo doy metformina, tampoco es contraproducente. Es más o menos seguro, tiene un buen rango, digamos, de
tolerancia, digamos, desde el punto de vista farmacológico. En base a esos, digamos, criterios, uno puede bajar un corte diagnóstico. En base a qué tanto ofrezco al paciente para un beneficio, ¿cierto? ¿No? Entonces, ese es el corte de diabetes por ese motivo. Eso quiere decir que indica el nivel de glucosa. ¿Cómo? ¿Qué indican esos números de abajo? Sí, O sea, el 15. está en milimol el litro de glucosa, la baja es en miligramos de litro. Son los cortes de glucosa. De glucosa. ¿No? Se supone que en ese corte que se ha elegido, 126 o más, es porque ya es muy alta el riesgo de retinopatía. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ciento cuánto? 126. 120. El corte de diabetes es en ayuno 126, ¿cierto? Con tolerancia más de 200 a 2 horas y glicosilada 6.5 más. ¿Okay? Ahora, entonces, esto es como dato, ¿no? Hay millones de pacientes en el mundo, ¿no? ¿Sí? No, ay, Y esto genera alta carga de enfermedad, ¿no? Mucho gasto de salud pública y mucha pérdida, digamos, de calidad de vida en el paciente, ¿no? Pero detrás de ellos, digamos, hay pacientes que están en riesgo. Ahí están los síndromes metabólicos que hemos conversado, ¿cierto? Y algunos que están en esa zona amarilla, que no sabemos que debería decirles que son diabéticos o no. ¿Sí? Que ya depende mucho del corte diagnóstico. ¿No? Entonces, en general, el manejo de la diabetes, sobre todo la tipo 2 estamos hablando, partimos siempre de la prevención, ¿no? Que es lo que más debemos manejar en atención primaria, ¿no? Cómo detectar a aquel individuo que tiene riesgo de diabetes, el que le voy a recomendar un cambio de estilo de vida para que el riesgo de diabetes sea menor, o por lo menos lo retrase, ¿sí? Y para ello, digamos, ya voy a apelar a una prueba, digamos, analítica, y con eso defino, digamos, al menos 4 categorías de pacientes desde el punto de vista glicémico, ¿no? Que esté normoglicémico, que esté diabético, que sea una prediabetes, en sus 2 categorías, ¿no? La glucosa en ayunas alteradas, que se puedan en ese gráfico de ahí. Glucosa en ayunas alteradas, ¿no es el problema? El hígado. Y intolerancia a la glucosa, ponerse a las 2 horas, ¿no sería el problema? Hígado. Músculo, grasa, ¿no? Más así, músculo y tejido graso. Peso, sobrepeso, sedentarismo, ¿cierto? Y todo ello requiere ya una intervención, que es un seguimiento, ¿no? Entonces, digamos que el síndrome metabólico es una estrategia, digamos, clínica de tratar diabéticos, ¿cierto? Eso ya lo hemos explicado, ¿sí? Y la otra es por otros scores como el FINRISK, que acá no lo he puesto, pero es un cuestionario de preguntas, donde se pregunta, por ejemplo, ¿comes verdura? ¿Cuántos días hace actividad física? ¿No? ¿Tienes familia con diabetes? Y así uno suma el score, y si es más de 7 sale como riesgo de diabetes. Cintura 61. Tú Ahora, tienes riesgo, alto riesgo. Como hay una explosión, digamos, de Comparemos riesgos. la parte preventiva en diabetes, vamos a ver que está aumentando la incidencia de prediabetes a nivel mundial, ¿no? Porque se hace mucho screening, ¿no? Entonces vean qué proporción de pacientes con prediabetes hacen diabetes. Un 10%, que no es nada especial, ¿no? ¿Sí? Y 50% inclusive a los 10 años, o sea, a largo plazo. Ahora, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene 80 de glucosa, ¿cierto? Y otro paciente que tiene 100 de glucosa. ¿Cuál tiene más riesgo de diabetes? A corto plazo, al año. Sí. El de 100, ¿cierto? Y ahora pasan 10 años. El paciente que estaba con glucosa en 80 pasa a 100. Y el de 100 bajó a 99. ¿Cuál tiene más riesgo? El de 80 que pasó así. El que pasa de 80 a 100. Así es, ¿no? Ah, Ustedes ven que es algo dinámico, ¿no? Al final las glucosas van a fluctuar en año a año, pero si digamos uno corrige el factor riesgo y le beneficia, esa glucosa puede caer a rangos menores, ¿no? Pero si no ocurre lo mismo, el que estaba con prediabetes pasa a diabetes y el que no estaba en diabetes puede llegar a prediabetes o incluso a diabetes. Al final depende mucho, es un continuo, el riesgo va a ser continuo. Desde los valores normales hasta los valores más altos, ¿no? Ahora, habíamos conversado del síndrome metabólico, que es un, digamos,
una agregación de factores, pero son variables desde el punto de vista estadístico dicotómicos. ¿Está o no está, cierto? Glucosa 100 o más, sí o no. ¿No? Cintura 95 más, sí o no, cierto, es dicotómico. ¿Está o no está? Nada, ¿no? Pero se ha visto que algunos pacientes, estando con valores normales, digamos, desde el punto de vista del sistema metabólico, igual hacen diabetes o tienen riesgo. Y no, digamos, tienen esa agregación de factores de riesgo. Entonces, lo que se ha visto es que, se estipula que de repente es mejor algún modelo continuo el síndrome metabólico, o sea, un score. Y hay bastantes modelos, digamos, de score de síndrome metabólico que también se están viendo desde el punto de vista epidemiológico y se ha visto que sí, pues, cuando esos scores confeccionados desde el punto de vista estadístico, con un modelo de regresión múltiple, ese score se ve en el tiempo y se hace un seguimiento, o sea, que en la medida que aumenta el score metabólico, aumenta, digamos, el riesgo de diabetes. O sea, hasta ahí, digamos, vemos que también hay un continuo, no solamente con la glucosa. Con cada componente del sistema metabólico también hay un continuo. Mientras más aumenta mi glucosa, mi colesterol, mientras más baja mi HDL, en valores normales inclusive hay un continuo. Por ejemplo, yo tengo un paciente con 50 de HDL, mujer, ¿no? O 55 ya después, ¿no? Y que al año hace 50. ¿Está en riesgo o no? ¿Es metabólico o no? No, porque está en HDL más 50, ¿cierto? Pero bajó de 55 a 50, ¿cierto? Desde el punto de vista de seguimiento, algo está pasando con esa paciente. Todo ya es menopausia. Ese es el caso. Quiere hacer más ejercicio, más dieta. Ay, eso era la menopausia. Y así por el estilo. ¿Ya? Doctor, he cambiado de trabajo, yo estoy más sentado y estoy en remoto. Ese es el factor de riesgo. Así por el estilo. O sea, si bien el corte es importante, también el seguimiento uno ve qué está pasando con el paciente. Y si es tu paciente y te sigue, bueno, te das cuenta de esas situaciones, como uno cambia en el tiempo. ¿Ya? Igual con la glucosa, con el HDL, con el ejercicio también va a cambiar. Ahora, los 5 componentes, digamos, del síndrome metabólico, el más duro de matar es el HDL. Es bien difícil subir HDL. Glucosa, triglicéridos, se han visto con un 5% de peso menos, mejora rápido, ¿cierto? El HDL es bien difícil mejorar. Pasa mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el HDL tiene un juego, digamos, con el VDL que, digamos que, ustedes deben haber estudiado, ¿no? O sea, el HDL intercambia con el VDL, ¿cierto? El VDL le da colesterol al HDL y el HDL recibe triglicéridos del VDL. Eso cambia su conformación y lo hace más proclive a degradarse. Eso que cuando tienen triglicéridos elevados, el HDL debe estar bajo siempre. Entonces, ¿qué me indica que un paciente tenga 80 de glucosa, ¿no? 100 de triglicéridos y HDL 30? ¿Qué significa? En ese paciente. Pero está bien el triglicérido. Sí, pero el HDL está. ¿Qué significa? Riesgo metabólico. Claro, como no usamos ácido graso libre no podemos saberlo, ¿no? Pero estamos asumiendo que hay mucho intercambio de HDL con VDL y que lo está degradando, sin estar en valores todavía altos de triglicéridos ni colesterol, que no es evidente en el perfil lipídico, mejor dicho. Yo puedo tener un paciente con obesidad central, cintura elevada y HDL bajo nomás. Glucosa normal, triglicéridos normal, expresión normal y está correcto. ¿Es metabólico o no? Desde el punto de vista de criterio. No es, pero tiene riesgo, ¿cierto? Igual para él vale dieta que dice la voluntad, ¿no? Tiene que bajar de peso, ¿no? O tiene que bajar la barriga, tiene que comer gordito, ¿cierto? Vean cómo cambia un poco, digamos, se va personalizando más, digamos, los factores según cómo vean cómo ven el tiempo del paciente, ¿no? De eso parte esto de los riesgos de scores, que ya es lo que dice acá, ¿no? Un estudio de muy largo plazo, miren, comenzaron en niños adolescentes, que se le midió este score digamos, de metabólico, ¿no? En este tipo digamos, de modelos, y se vio que sí, pues que aquellos pacientes adolescentes que tenían score metabólico alto en la adolescencia hacían diabetes en la vida adulta, inclusive con parámetros normales y nivel, para que vean cómo el continuo es más importante que el mismo corte en el momento, ¿cierto? El corte es una fotografía, pero no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Así es, ¿no? Incluso en diabéticos he hecho algunos
estudios donde se ha visto que en la medida que mejora mi score metabólico, mejora mi control metabólico y mi requerimiento también de medicamentos, ¿no? Que vean que también hasta en ese sentido, digamos, hay información con respecto al uso de scores metabólicos en pacientes que ya con comorbilidades, ¿no? Esto también ya lo hemos visto, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa, digamos, con la diabetes en nuestra realidad, ¿no? ¿Dónde creen que hay la mayor prevalencia de diabetes a nivel de Perú? A ver, ¿quién opina? Costa. Selva. Lima. ¿De aquí le sigue? La sierra. La selva. La sierra. La selva. ¿O no? Selva, costa, sierra. Costa primero. Costas, selva, sierra. Tan cerca, o sea, bueno, la costa, Lima por ser la capital y el 30% de población, y el norte. Al norte. ¿Que yo? Piura, es decir, después la selva y al final es la sierra. ¿Por qué será la sierra? Hay mucho consumo de carbohidratos. En la selva. ¿Se consume más carbohidratos, no se le va a dar cosa? ¿O tiene más peso? Es un estilo de vida. Por el trabajo, más actividad física. Claro, hay un determinante, se llama determinantes sociales. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el estilo de vida, ¿no? Habrá más zona rural, Come más urbana, saludable. verán más sano, menos procesado, ¿sí? Trabajo de campo. No fumarán, harán más vida social, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entrego el año, dicen, ¿no? Esas actividades que hay de los carnavales, ¿no? Oh, Entrego mi año, se refiere a eso, pues, no sé, uno trabaja un montón, y después, ¿cómo desquitar las frutas? Pero es así, pues. Sí, La en parte social que carnaval. desea entregar el año, porque ha trabajado mucho, pues, ¿no? Vayan a los carnavales. Tiene una parte, digamos, de estrés importante, de descarga de estrés, pues, ¿no? Bueno, en la parte, digamos, andina, se asume que a mayor altura hay menos índice de diabetes, Ah, sí. pero trabaja más, tiene más actividad. Debe tener una situación fisiológica que no lo conocemos bien, pero en altura, por ejemplo, la región de altura tienen más adiposidad que la costa, por ejemplo, ¿no? Pero tienen más grasa más sana, ¿no? Más Serán sano. unos adipocitos más pequeñitos, más hiperplásticos, ¿no? Oh, sí. ¿Por qué? Porque tienen que tener, digamos, que hace Ya más sí, frío, 5 años en Lima, tienen que tener más grasa de montaña, pues, ¿no? Si no, se mueren de frío, pues, ¿no? En cambio, en la costa son más elevados, hace más calor, se va a tener más elevado, hace más calor, pues, ¿sí? En cambio, en las alturas, en el norte se van a Alaska, y están con esas pieles ahí, todos así cubiertos, Ah, no tendré frío. se aíslan de la grasa y comen más grasa también. Por eso que los esquimales tienen más, perfil de población más alterada. Como no comen tanto pescado, tienen más alterado su perfil de población, o sea, tienen más grasa, pues, acumulada para como elemento de calor. Algo similar ocurre en altura, pues, ¿no? Hay más grasa, digamos, subcutánea de repente, les protege, pero están más activos. Pero ¿qué pasa cuando ese color de altura, de la parte rural, que están en la chacra, pasan a la costa porque los traen los hijos? Dicen, no, mamá, papá, ya no trabaje tanto, vengan a la costa, ¿no? Y el abuelito se aburre acá, ¿no? Y se quiere venir a su chacra, ¿cierto? Confirmo. ¿Eh? Sí. Pues sí, interior le está pasando a ellos, pues, ¿no? Y ese día está más sano, ¿no? Muy interior. Inclusive la mortalidad por COVID fue menor en esos lugares porque, bueno, no llegó el COVID previamente porque son lugares más alejados, no hay que estar ahí. Hay mucha gente que migró, digamos, que eran de provincias de Lima, que están en Lima y se fueron a sus sitios, como dicen así, ¿no? Porque querían estar lejos del COVID, ¿no? Bueno, o sea, es lo más fuerte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero ven cómo los diseñadores sociales también tienen un rol en la parte metabólica, ¿sí? La parte de la costa, la parte del norte, que La comen contaminación. comida más, más rica, eso, ¿no? Pero es más calórica, ¿no? La parte de la selva también, porque comen muy poca verdura, no hay muchas usas verduras. Y la parte de la sierra estaría más protegida, aparentemente, ¿no? Protegido. Estás mudando, doctor. Y aquí lo que se hizo en este estudio grande, Todavía es estabas ver dañado. los componentes metabólicos, ¿no? Hipertensión, prediabetes, diabetes. Y teniendo como referencia Lima, por ejemplo, mira, la parte urbana de Puno, siendo altura, tenía más riesgo, ¿sí? Con respecto, llega el Puno acá. Sí, ahí. Con respecto a la parte rural de Puno, ¿ven? Queda más bajo. Ahí Puno. Ahí está, ¿ya ven? O sea, yo estoy en Desaguadero, hay menos diabetes que estando en, Ya, yo soy de Sabadell. digamos, en Puno mismo, ¿no? En Juliaca, ¿no? Que es más urbanizado.
más comercial, ¿no? Y en Tumbes vean que es alto, pues no, ¿sí? A mí muestra también para que se cumple esa situación de que la Sí, parte me aparece. determinante rural, urbana, influye mucho en la parte de la diabetes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se agrega factores de riesgo? Lo mismo, ¿no? Vean, miren, prehipertensión, hipertensión, prediabetes, diabetes, cómo aumenta la prevalencia, digamos, en la medida que se agregan más factores de riesgo, ¿sí? Por lo tanto, no solamente la parte de determinantes sociales, donde vives, cómo comes, cómo vives, ¿no? No cómo se agregan tus factores de riesgo, ¿no? Y estos son los factores de riesgo más importantes, ¿sabes? ¿Qué dice acá? Consumo de alcohol, dice, pesado, dice acá. 1.44 más, ¿cierto? La obesidad 1.11, o sea, más el alcohol que la obesidad de ese, ¿no? Pero para prehipertensión, por si acaso, ¿no? Y para hipertensión, el fumar, ¿no? Y también el alcohol. Que el alcohol viene con la fumada del fumar, ¿no? ¿Sí? Ese es el problema, ¿no? Y también la obesidad. Me ha asociado. Otra cosa. Esto ya lo hemos conversado varias veces, creo que dejé como en la retina esta imagen, vean que hay varias La etapas de fija. intervenir. Fija. La fija. La fija para ustedes en la práctica clínica. Y esto acá que es la 9 de live que ya te... Otra fija. Ahí está. A ver, esto es una presentación que hice por el Día Mundial de Diabetes, pero para que vean cómo es la realidad del diabético en el Perú, ¿no? Esto va a pasar por una paciente. Este fue un cuestionario que se hizo en estas regiones de pacientes con tipo 1, ¿ya? Andina. Y este es un centro de hipertensión y diabetes que está en el Revaliati, en la red Revaliati, donde tenemos puros pacientes diabéticos hipertensos. Hicimos unos cuestionarios, pues, ¿no? Entonces, estas son todas las metas que debemos lograr en unos pacientes, digamos, con cardio metabólico, que ya deben conocerlo, ¿no? ¿Sí? Después en ayunas, postprandial, la glucosilada, los lípidos, cómo está el peso, la actividad física regular, ¿ya? Y esto es lo que se vio en nuestra realidad, ¿no? O sea, 3 de 4 pacientes con diabetes tipo 1 hacen actividad física, ¿no? O sea, los tipo 1 tienen más conciencia porque son más jóvenes, ¿no? Pero los tipo 2 más bien es al contrario, ¿no? 3 de 4 no hacen actividad física. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Y lo otro, hay una estrategia, digamos, de control de carbohidratos que se llama control de carbohidratos, que es para los tipo 1. De hecho, que los tipo 1 saben contar carbohidratos, pero no lo aplican. Y el método del plato es uno de ellos que también se les enseña a los pacientes de diabetes tipo 1 y tipo 2, pero no lo aplican lamentablemente. ¿Por qué? Porque no, doctor, yo como en la calle y me menú. Trabajo todo el día. Llego a las 8 de la noche en mi casa y no no pueden comer verduras, lamentablemente. Esa es la marca. O sea, un menú pues pierde con verduras, pues se le malora rápido, hay que lavar con más agua, ¿no? Con cloro, les cuesta más. Un menú pues con tu arroz a la mitad del plato, con tu papa no cortado, con tu tallarín rojo, con tu papa a la moncaína, dura más, pues, ¿no? La carne. ¿Sí? Es más rendidor, ¿cierto? Sin carne. Y sin carne, sí. Esto es lo que no se cumple, ¿no? Eso de que está ahí no se cumple, ¿no? ¿Ya? A pesar que hay intentos, ¿no? Y eso de los autónomos que uno ve y creo que ni lo haremos, ¿no? Uno la figurita, esto es lo que me gusta y lo comemos, ¿no? ¿Cierto? A pesar de todas las normativas que hay, no lo cumplimos. Es difícil, digamos, erradicar eso, digamos, estamos puestos abajo en esa definición. Control glicémico. El tipo 1 es importante que se hagan controles de glucosa en el dedo. El 50% lo hace y el 50% no lo hace. Siendo periodo indispensable comer la glucosa para ver cuándo se pone insulina para las comidas. A pesar de eso no lo hace, ¿no? Y en el tipo 1 también vean que 1 de 3 pacientes tiene un control de glicosilada en los últimos 6 meses. O sea, inclusive no van a la consulta, o van a la consulta y no le hacen la prueba porque no hay reactivo. Es un problema, digamos, para un paciente con diabetes vivir en estas condiciones, ¿sí? A pesar que tenemos toda esta tecnología ya, ¿no? Desde el glucómetro hasta el monitor continuo de glucosa que tenemos, continuo, digamos, no está en el mercado, no está disponible, ¿no? No, pero... El tratamiento con insulina, por ejemplo, lo más importante acá es ver,
función de calidad de tratamiento, Tiene que comprar. si es que hay hipoglicemia o no hay hipoglicemia en el paciente, usando insulina. Y vean que el 50% de los pacientes diabéticos tipo 1 tienen hipoglicemia en el tratamiento con insulina. O sea, lo difícil que es manejar en el contexto, en nuestra realidad, al paciente con diabetes que no se controla la glicosilada cada 3 meses, que no tiene glucómetro para medir la glucosa en el tiempo, ¿no? Y que usan insulina y no usan control de carbohidratos, y encima pues tienen hipoglicemias. Entonces es difícil, digamos, manejar a un paciente con diabetes en esta condición, ¿no? Y cuando tuvieron más de hipoglicemia menos del 50%, o sea, severa, 2 de 5. O sea, 2 de 5 viene en mamada o en el hermano y después en el suelo del paciente, porque tuvo una hipoglicemia. ¿No? O no se encuentran convulsionando. Y ese es el problema, ¿no? A pesar que tenemos mucha estrategia ahora de control de dispositivos nuevos, tenemos esta realidad, ¿no? Es la hipoglicemia. Y si hablamos de complicaciones, que son otros retos de prevenir complicaciones en el paciente con diabetes, vean, ¿no? 2 de 5 pacientes con tipo 1 no se realizan una microalbuminuria en el año, como control de diabetes, ¿no? Fondo de ojo. 2 de 5 tampoco se hicieron un fondo de ojo en el año, por lo menos, ¿no? Lo que dijo ahorita. Y Corazón. refieren que 3 de 5 pacientes que van al médico, el médico no les mira los pies del paciente. ¿Okay? Son estrategias que están en las guías, ¿no? En todo el mundo, y nuestra realidad es así, ¿no? O sea, no hay reactivos para microalbuminuria, no hay citas para los para ver un fondo de ojo. El mío paciente, el mío médico que está ahí, que ve al paciente, mira la cara y le mira los pies. Esa es nuestra realidad, ¿no? No publicidad. Veo cardiovascular, lo que le decía, ¿no? Que la terapia triple, ¿no? La meta triple, ¿no? Lípidos, glucosa y la presión. Vean, según este estudio, menos del 10% de los pacientes con tipo 2 logran la meta triple, o sea que tengan glucosa, presión y colesterol bien controlados. 10% nada más logran la meta, o menos del 10%. Y vean qué porcentaje de pacientes diabéticos tipo 2 que tienen presión alta están sin antihipertensivo, 49%. Que están con control inapropiado de la con glicosilada, 71% están mal controlados. ¿No? O sea, 30 nomás están con una estrellita ahí, una cara feliz, ¿no? Y estatinas, 44%, digamos, están sin estatinas. Esa es nuestra realidad en este corte que fue antes de la pandemia, ¿no? Antes del COVID, ¿no? Felizmente el 82% todavía no fuman esos pacientes, ¿no? Felizmente. Hay un 2% a las ovejas negras. Esta es otra realidad también que incumbe a los pacientes con diabetes, el acceso a la salud, ¿no? ¿Sí? Ya que el 73% de tipo 1 tienen cierta cobertura en salud, felizmente. Que son los que más van a buscar, porque requieren insulina, requieren jeringas, ¿no? Requieren que se hagan sus exámenes. Y las citas están casi más de 3 meses, digamos, de cita. Son muy preocupadas. Ahora, ¿dónde se debe manejar la diabetes tipo 2? ¿En qué nivel? Primer nivel de atención. Primario, sí. Casi el 80%. Pero un 40% siguen todavía en los hospitales grandes. Eso es malo. ¿Por qué? Porque no hay citas en postas tampoco, en el centro de salud, o de repente el personal maneja tantos programas juntos, asma, hipertensión, un montón de osteoporosis, ¿no? Y aparte la diabetes, ¿no? Y encima tienes que ver niños sanos, cree, vacunas, o sea, es un montón de trabajo, pero no es no. Son, digamos, problemas que tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Sí? A pesar que ya hay normativas para la diabetes, está innormativa, lamentablemente. Nos falta capacidad de gestión, digamos, de manejo de recursos, y ustedes se van a enfrentar también a ese problema. Que al final, digamos, hay muchos factores que tenemos que ver en un paciente con diabetes, ¿no? Como ya sabes, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Tenemos un minuto. Sí se puede. ¿Hacemos? Claro. Que me pierda la movilidad. A ver.
hipoglicemia. ¿Conocen la teoría de Whipple? ¿Qué está escrito ahí? Hipoglicemia. Bueno, es un médico que describió esta triada, ¿no? Síntomas de hipoglicemia, ¿no? La cirugía de Whipple. Inclusive al esfuerzo dice ahí, que es lo clásico, se confirma que era hipoglicemia y simplemente que eso se corrige ingiriendo algo de glucosa. Esa es la teoría de Whipple. Síntomas de hipoglicemia, que se confirma la hipoglicemia con un análisis y que se rescata la hipoglicemia comiendo. Triada de Whipple. Esa es la triada clínica que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta ahí ante un paciente que tiene hipoglicemia Fija. o sospecha de hipoglicemia. La triada de Whipple, ¿no? Creo que el mismo es el de la cirugía. El de la cirugía de Whipple es el La mismo. misma. El mismo es, el mismo. El mismo. Oh. Ya, ustedes saben todo esto acá, ¿no? Cómo se regula la glucosa, ya dice. Claro, sí. Ah, sí. Glucagón, adrenalina, ¿no? La insulina que baja, todo eso, ¿no? Importante que sepan que esa regulación causa síntomas, ¿no? Son dos tipos de síntomas, ¿no? Síntomas que llamamos neurogénicos autonómicos y los neuroglucopénicos. ¿Cuál se presenta primero? El autonómico. ¿Por qué? Porque la adrenalina rápidamente se dispara como sistema de estrés, ¿cierto? ¿Y qué va a causar? Palpitaciones, temblor de manos, ansiedad, ganas de comer, ganas de buscar algo. El síndrome se prende, ¿no? El occipital, el frontal, todo se prende, ¿no? La adrenalina, más la adrenalina. Pero hay síntomas autonómicos, sudoración fría, o las manos frías, palpitaciones, una sensación de pánico que no saben por qué se produce de la noche a la mañana, súbitamente comienzan de la nada, como dicen ustedes, ¿no? Se produce eso sí, ¿cierto? Avanza la hipoglicemia y hay los síntomas neuroglucopénicos. Trastorno del sensorio, ¿qué va a haber ahí? Comunicación, no reconoce familiares, no responde a la voz, comienza a dormirse, se desploma el paciente, no responde al llamado, no responde al movimiento, no responde al dolor, todas las escalas de trastorno del sensorio, ¿no? Y puede llegar hasta las convulsiones y la muerte inclusive. Entonces hacemos la parte de neuroglucopénica, ¿ya? Usted tiene que detectar síntomas neuroglucopénicos y síntomas autonómicos en un paciente. Lo tienen que preguntar, ¿ya? A ver. ¿Cómo va respondiendo las hormonas en la medida que va bajando la glucosa? Vean que primero lo que va a pasar es que la insulina comienza a bajar. Es lo primero que debe bajar. Si yo tengo un paciente con glucosa baja y le doy insulina, debería estar baja. ¿Sí? Ese es por permiso, ¿no? Sigue bajando la glucosa a menos de 70, ya se despiertan los mecanismos neurohumorales, glucagón y catecolaminas, ¿no? Catecolaminas que estimula glucagón por un lado y la glucogenólisis, glucagón que estimula la gluconeogénesis. Todos esos mecanismos son transitorios hasta que el paciente ya obtiene un alimento y revierte la hipoglicemia. Si no ocurre eso, sigue la hipoglicemia y ya despierta hormona de crecimiento, cortisol y los síntomas que ya hemos definido, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que tenemos varios pasos que se van cayendo en la medida que la hipoglicemia persiste en el paciente, ¿no? Y vean cómo es la correlación entre el nivel de glucosa y algunos síntomas, sobre todo los neuroglucopénicos, ¿no? Con 70 ya hay contrarregulación. El paciente ya no tiene una molestia, ¿no? Con 60 ya hay, la adrenalina comienza a ¿no? Palpitación, sudoración. Ya con 50 ya hay síntomas neuroglucopénicos, ya está muy bajo. Paciente que está con, de repente, que no responde bien, que no reconoce, que está desmayándose, durmiendo, ya tiene por lo menos 50 de glucosa, ¿no? Y de ahí para abajo ya es ya coma y convulsión, ¿no? Para que tengan una idea de cómo se correlaciona, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen, no pasa. Entonces deben ustedes preguntar e indagar estos síntomas, ¿no? Sudoración, palpitaciones, tremor, hambre, como adrenérgicos, neuroglucopénicos, trastorno sensorio y generales, de cefalea y náusea, que también hay, ¿no? Sobre todo la cefalea, hay pacientes que llegan a la consulta y ¿cómo está? Un poquito de dolor de cabeza. ¿En qué momento del día? Ah, media tarde, cuando ya tomó su vitamina, de repente se puso la insulina. Entonces siempre tienen, en cada consulta, un paciente con diabetes tiene síntomas de hipoglicemia, siempre. Dolor de cabeza, sudoración, palpitación, ¿no? Y si tuvo hipoglicemia, si requiere ayuda o no, todo eso, ¿no? Ahora, hay grados de hipoglicemia según el contexto, digamos, ¿no? Leve, si el paciente solo se dio cuenta y revirtió la hipoglicemia, ¿no?
Moderada si el paciente tuvo hipoglicemia, pero requiere ayuda de otra persona. Y severas cuando ya requiere ayuda ya asistencial. ¿No? Sí, exacto. Ustedes van a ver en consultorio las leves y moderadas y en emergencia tendrán las severas. ¿No? Ya. Ahora, ustedes tienen un paciente con síntomas de hipoglicemia, le toman la glucosa rápidamente con el glucómetro, está abajo, ¿y qué hacen? Sigue el manejo, ¿no? El manejo sindrómico de hipoglicemia, ¿no? Ahí ven, si el paciente está consciente y puede ingerir alimentos, que consumar. ¿Cuánto? 15 gramos de carbohidratos. ¿Qué tipo de glucosa? Glucosa de absorción rápida. O sea que vale azúcar. Azúcar con agua. Chocolate. ¿Qué cantidad? 15 gramos es la ración que deben consumir. Ahora, si me dicen, ¿cuánto es 15 gramos? ¿Qué cosa es 15 gramos de glucosa? Una cucharadita de azúcar tiene 5 gramos. Es un vaso con 3 cucharaditas de azúcar, ya son 15 gramos de glucosa. Le dan en ese momento. Un vaso que chiquito. ¿No tienen eso? Un frugo. Un caramelito, puede ser. Caramelo también puede tener más 15 gramos. ¿No? Ustedes que tienen que leer los insertos nutricionales, de cuándo tienen. Y de absorción rápida, tiene que ser caramelo, azúcar, jugos. ¿No? Ahora, consumimos 15 gramos, le toman la glucosa a los 15 minutos. Sigue baja, 15 gramos más de glucosa. ¿No? Y así hasta 3, hasta 1 hora. ¿Por qué? Porque la glucosa de acción rápida se metaboliza en 1 hora. Entonces, si yo le di una agua con azúcar, tengo por lo menos 1 hora en que el paciente puede chequearlo cada 15 minutos. Pero yo lo estoy llevando al hospital, prácticamente, ¿cierto? Gané 15 minutos, pero voy llevando al hospital, ¿no? Si después de los 15 minutos sigue bajo, hasta 3 oportunidades, ya tengo que llevarlo, ya tiene que estar en el hospital el paciente. Tiene que haber llevado al hospital. Ahí le pongo ya destroza en el no nos queda, ¿no? Pero ahorita no se le da educado. ¿Perdón? No hay necesidad. Ah, sí, eso quería comentar. El algoritmo incluye el glucagón, pero no tenemos el mercado glucagón. ¿Cómo se emplea? Eso viene ya, es una jeringa precargada. Y viene en un kit. El paciente cuando tiene hipoglicemia ya moderada, ¿no? Lo que hace es se lo pone intramuscular. El mismo a un familiar. Igual es la regla de los 15, ¿no? Se le chequea cada 15 minutos, se sigue bajo, 15 gramos de carbohidratos. Esa es la regla de los 15. ¿No? 15 gramos de carbohidratos, chequeo cada 15 minutos. Hasta la hora por lo menos que ya debería haber llegado a un centro asistencial o ya de haber comido algo para que restablezca la ¿no? Ahora, una vez que ya tengo el paciente con hipoglicemia, lo rescaté la hipoglicemia, veo ya la causa. Y para eso sirve este algoritmo que está acá, que es también bastante sencillo, ¿no? Tengo un paciente con hipoglicemia, veo si tienen síntomas, ¿no? Hago la historia clínica, ¿no? Paciente es diabético, qué medicamentos toma, que es lo más importante, lo más común es eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, el otro dato es en qué momento se produjo la hipoglicemia, ¿no? Si se produjo en las primeras 5 horas de haber comido o después de las 5 horas. Esto diferencia una hipoglicemia postprandial, las primeras 5 horas, de una que es ya posasortiva, que es después de las 5 horas, ¿no? Y la etiología es diferente, ¿no? Si es en las primeras 5 horas, puede haber sido una hipoglicemia, por ejemplo, de tipo reactiva, que es cuando come mucho carbohidrato y se dispara la insulina y así no come nada y se baja la glucosa, sin ser diabético, o que fue diabético y se puso una pastilla o ¿no? Pues después de las 5 horas ya es posasortiva. O sea, ya no debería haber hipoglicemia porque el sistema contrarregulador ya debe haber actuado, ¿cierto? Ahí está pasando algo, ¿no? Entonces, si tengo una hipoglicemia menos de 5 horas, lo primero que hago es 6 triadas de Whipple. Si ha habido, clínicamente va a ir hipoglicemia, ¿no? Entonces lo que voy a usar ahí es la insulina. ¿Cómo está la insulina? ¿No? Que les he dicho, ¿no? Si la glucosa está baja, la insulina debería estar baja, ¿no? Con glucosa baja y insulina alta, es por insulina, ¿cierto? Para ahí tengo que preguntarme si es endógena o es exógena. Para eso pregunto, ¿no? Tomas hipoglicemiantes orales, usas insulina, ¿cierto? Si no usan, me quedo con la otra. Hipoglicemia hiperinsulinémica de otra causa, ¿cierto?
hay 2-péptido-C. ¿Ya? Recuerden que el péptido-C es un... Una degradación de la La péptido es la parte de la proinsulina, ¿no? Insulina más péptido-C, ¿no? Antes que se secrete, se cliva y se secreta insulina con péptido-C. El péptido-C es un buen marcador de función beta, pero también me ayuda por este algoritmo de hipoglicemia. Si yo tengo insulina elevada, con péptido-C bajo, ¿qué significa? Es muy elevado. Posiblemente sea exógeno, ¿cierto? Y si es insulina alta con péptido-C alto, Endógeno. ya, es endógena, pero puede ser estimulada por un hiperglicemia oral, ¿no? O puede ser ya un insulinoma, ¿cierto? Así hay que interpretar, ¿no? Me importa la bonita. ¿Sí se ve? Ya, ahora, si yo tengo ya un paciente con hipoglicemia, insulina elevada, ¿no? Péptido-C elevado, ¿no? ¿Ya? Ya, posiblemente sea insulinoma o por medicamento, ¿no? Ahora tengo insulina elevada, péptido-C bajo, ¿ya? Y no me usa de un medicamento para diabetes, ¿ya? Ahí, digamos, hay una cosa más rara que se llama hipoglicemia autoinmune. Son pacientes que tienen hipoglicemia, pero el dosaje de insulina es muy elevado, solamente más de 100. Cuando tienen hipoglicemia por insulina, no están alta la insulina, no llegan ni a 100, ¿no? Pocos casos, ¿no? Pero cuando es más de 100, hay que hablar de interferencia inmunológica con ese examen de laboratorio. Entonces se pide anticuerpos contra la insulina. Si sale elevado, es óptimo. Es otro brazo del diagnóstico, ¿no? Si insulina, glucosa baja, insulina elevada, péptido-C elevado, insulinoma o por farmacológico, ¿cierto? Por hipoglicemia, ¿cierto? Y glucosa baja, insulina elevada, péptido-C bajo, o esto es una insulina exógena, ¿cierto? O puede ser autoinmune, por ese caso, ¿no? De ahí las otras causas ya son más raras, ¿no? Tengo ya hipoglicemia con cetonas elevadas. ¿Qué significa eso? Que no puede ser por hiperinsulinismo, ¿no? Porque suprime la cetona, ¿cierto? Y a poco causas ya genéticas, que más se ven pediátricos, ¿no? ¿Cómo? Pediatría. En el contexto de diabetes también, miren, aquí para que vean, hay varios tipos de hipoglicemia, ¿no? O sea, hay una que, por ejemplo, se manifiesta en la madrugada. Estos pacientes por contrarregulación elevan la glucosa. Eso se llama fenómeno isomoico. O sea, es una hiperglicemia en ayuna por una respuesta exagerada post-hipoglicemia. Eso se ve acá en este monitoreo continuo de glucosa, fenómeno isomoico. Hipoglicemia con hiperglicemia, ¿no? Y la otra es esta de acá, que es una hiperglicemia, digamos, que es por ya una corrección. Eso ya lo vemos en contexto de la diabetes, ¿no? Inclusive la hipoglicemia, digamos, en contexto de diabetes tiene un problema, ¿no? Como digamos son pacientes que tienen hipoglicemia, comen, ¿no? Después tienen hiperglicemia y se ponen insulina, entonces suben de peso. Entonces, cuando yo tengo un paciente con diabetes con insulina y quiero mejorar su control de glucosa, primero tengo que corregir las hipoglicemias, ¿no? Y después ya corrijo las hiperglicemias. Para que no por eso que yo le subo la dosis, tiene hipoglicemia, come, sigue elevada la glucosa, le sigo subiendo la insulina y no me cuenta que son hipoglicemias, ¿no? Contexto de diabetes, eso es importante, ¿no? Ya chicos, para terminar. Este es un caso clínico. A ver. Mujer de 73 años, ¿ya? Trastorno del sensorio. Y una glucosa en 25, No, ¿ya? ¿Sí? Así llega la emergencia, ¿cierto? Es como convulsión. llegan los pacientes, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo está? Y 20 convulsión. Miren, este es su resultado. Lo que se hace con la paciente es ver el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, lo que hago es un test de ayuno. Esa paciente con probable sospecha de hipoglicemia, se rescata la hipoglicemia, ya está estable y se somete a un test de ayuno hasta 72 horas. Puede solamente consumir agua o café descafeinado, nada más. Y se dosa glucosa e insulina cada 2 horas, 4 horas, hasta que haya una hipoglicemia, ¿no? ¿Y qué se ve acá? Una hipoglicemia de 44. Ya está menos de 45, se considera glucosa crítica. De ahí 2 sobre 100, insulina, péptido, ¿no?
También doso cortisol para descartar una insuficiencia suprarrenal que estaba normal. Peptio C estaba elevado. Si tengo glucosa baja, peptio C bajo, peptio C elevado, insulina elevada. ¿Sí? Una hipoglicemia hiperinsulinémica, ¿cierto? ¿Sí? Y este es un índice que se llama ratio insulina-glucosa, que salió más de 1.8, debe ser menos 0.3. El índice Turner, que es otra fórmula, más simple. Esto me confirma que es una hipoglicemia hiperinsulinémica. Le hago una tomografía y sale una imagen ahí en cuerpo caudal y se somete a la paciente a cirugía, que es el manejo de insulina. ¿Sí? Insulinoma. Es un insulina. O sea, cuando usted tenga hipoglicemia, primero hay que ver antecedentes. Si es diabético, ver si es por el tratamiento. Si no es diabético, hay que hacer todo este tipo de estudios. ¿De acuerdo? Y se termina con un estudio de imagen, que es la de páncreas. ¿Ya? Y aquí viene un ejemplo de imagen. Miren aquí el páncreas. Este es el páncreas. Y aquí ven una imagen hiperintensa con contraste. Es un insulinoma de cabeza de páncreas. ¿Ya? Como un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? El tratamiento va a ser quirúrgico en este caso. ¿Ya? ¿Sí? Listo, chicos. Terminamos. ¿Cuándo es el exposición? A la próxima semana. La próxima. Todavía no envío el examen, así que son casos clínicos y 2 preguntas por caso clínico nada más. ¿Ya? Listo, doctor, muchas gracias.